Hola. Hola. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al Centro Cultural Coreano en Argentina. Hoy presentamos una nueva edición del ciclo Corea Más Cerca, que como ustedes saben tiene el objetivo de acercar la cultura coreana a todo quien lo desee y estrechar los lazos, el vínculo entre Corea y Argentina. En esta ocasión vamos a sumergirnos en una temática sumamente atractiva que cobró relevancia, podemos decir, en Argentina en los últimos años con el surgimiento de las plataformas digitales. Hoy hablamos de los K-dramas. Seguramente habrán visto alguno, ¿no? En este encuentro nos adentraremos en el mundo de los K-dramas y en la representación ficcional de aspectos de la vida, la familia y la cultura coreana. Estarán con nosotros las comunicadoras Ángeles Marambrio y Lorena Steinberg. Ángeles Marambrio cursó estudios en comunicación política por la Universidad de Buenos Aires y Flaxo y ha participado en diversos congresos académicos donde ha abordado el análisis de las narrativas mediáticas. Lorena Steinberg es especialista en semiótica de los medios y cursó estudios en ciencias de la comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora de varios proyectos UBASIT y se ha focalizado en la representación mediática de la mujer en series coreanas. Bueno, hechas las presentaciones, les cedo la palabra a Ángeles y a Lorena. La idea es que esto también sea un ida y vuelta con ustedes, así que estén participativos y abiertos, receptivos aquí a la charla con Lorena y Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la ventaja es que casi todos nos conocen, así que eso está muy bueno. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por el interés y por participar de este encuentro. Esperemos que lo disfruten y bueno, la idea es que participen con nosotros en todas las instancias que hemos pensado también para con ustedes. E incluimos también a la gente que nos está viendo por streaming, sí. Así que también los tenemos en cuenta a la hora de su participación y vamos a hacer una devolución también, así que vamos a tener en cuenta. Bueno, vamos a hacer hincapié de lo que sería la parte de las series, porque ustedes saben como fanáticos que hay muchos temas que se van a abordar en lo que son las series coreanas, pero nosotros nos vamos a hacer especial hincapié en lo que es el retrato familiar, ¿no? Y ese recurso narrativo que nos da mucha información a la hora de ver cómo van a interactuar esos personajes, si hay conflictos o no. Es decir, sobre eso vamos a tener en cuenta la charla del día de hoy. Y primero vamos a hacer una pregunta donde vamos a justamente a pedir que participen, mismo en streaming, y va a ser lo siguiente. Yo no voy a poder leerlo desde allá arriba, así que voy a leerlo desde aquí. Vamos a hacer 3 consultas, digamos. Vamos a hacer, vamos a hacer una encuesta donde pueden levantar la mano para decirme con qué opción se sienten más representados. A, muestran totalmente las características de las familias coreanas, los K-dramas. B, muestran parcialmente las características de las familias coreanas. O C, no muestran las características de las familias coreanas. ¿Qué me pueden decir? Para mí es A. Por eso vamos a hacer así que levanten la mano, ¿no? Sí, Opción A. Opción A. Bien, tenemos 3. Opción A, que piensan que muestran totalmente las características de las familias coreanas. Con la opción B, tenemos más. Sí. Y con la opción C, nadie. Yo solo sé lo que son las series coreanas, no sé cómo son las familias coreanas. Entonces no bien. puedo contestar eso. Bien, bueno, ya nos están spoileando la presentación. Es un poco de eso se trata, justamente. A veces Bien, pensar, bueno, ¿qué de ahí será justamente? Tenemos que haber puesto una opción de no se siente representada en ninguna de las 3 opciones y a cuál aportaría. Muy bien igual el punto que dijo ella. Bueno, y justamente en relación a esta nuevo aporte, vamos a mostrarles esta imagen y les vamos a preguntar qué elementos y o personas ven. El Quijote, caballo. Hay como Un rostro grande. bueno, vieron que ya ahora varios rostros. empezamos a ver diferentes cosas, ¿no? Otro rostro angelical allá arriba.
Los que dijeron rostros, ¿en qué parte de la imagen los ven? En el centro, en el cielo, abajo en de el la piso. O sea que vieron cielo y tierra. Sí, sí, Muy bien. debajo del casco, Bien, el molino del Quijote. bien. ¿Ven algo más aparte del Quijote? ¿De esas dos personas ven algo más o no? Hay muchísimas caras. No, y además Algo cada de uno loco, no podían ser una cara, porque la Pero nariz, no el llegó a ver. brazo, los ojos, ahí con las suspiras, y la parte de arriba del molino es como casco también, como otra cara. Bueno, vieron que se abre como este panorama y empezamos a ver más cosas. A medida que nos van aportando, vamos viendo distintas cosas. Bueno, vamos a ir un paso más allá y vamos a ver esto de lo que es la percepción. Vieron que acá vemos, uno puede plantear que está viendo un 6, el otro está viendo un 9, y no podemos decir que hay alguno de los dos que está viendo algo que está mal, ¿no? Es decir que acá lo que podemos justamente ver es que la percepción no es homogénea en los diferentes públicos. Depende de dónde estemos parados a veces qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y en esto de depende qué estamos viendo, tiene que ver, bueno, acá no me quiero poner muy teórica, pero si lo pensamos en términos de Verón, todos los discursos de los medios tienen una instancia de lo que serían las condiciones de producción y las condiciones justamente de reconocimiento. Y esas condiciones de reconocimiento tienen que ver con cuestiones, ¿sí?, que de alguna manera nos van orientando en qué es lo que tenemos que interpretar o cómo lo podemos leer. Pero estas cuestiones no son, por decirlo de algún modo, personales, sino que son sociales, ¿sí? Es decir, para irnos un paso más allá, si nosotros en una serie coreana empezamos a ver, cuando están dos personas hablando, una mujer y un varón, y empezamos a escuchar una música melódica, podemos suponer que va a haber una escena de amor, ¿verdad? Esas serían como las condiciones que se van preparando para nosotros poder interpretar que ahí lo que puede haber es una escena de amor. Ahora, si yo pongo una música de suspenso y pienso que a alguno de los dos integrantes puede pasar algo, pero no va a ser una escena de amor, ¿sí? Ustedes, que son espectadores de series coreanas, si yo en parte, en ese momento de la serie, hay una parte donde la mujer le dice al varón, vamos a comer ramen, ya estamos diciendo un montón para ustedes. En cambio, para otra persona que por ahí no ve series coreanas, claro, dice, estoy empezando a comer fideos, no sé, ¿qué tanto, no? Entonces, o qué clima genera la propuesta de esa comida, ¿no? Bien, entonces, acá nos empezamos a preguntar. Bueno, ¿qué rol tienen los medios de comunicación en este proceso de percepción al cual estaba haciendo alusión Ángeles? Y la idea es justamente que los medios de comunicación, lo que digamos tienen de particular es que son instituciones sociales que principalmente contribuyen a la construcción de identidades culturales, sociales, políticas, económicas. Y la idea es que los medios de comunicación, ven, dicen algo muy importante, modifican las prácticas sociales. ¿Qué quiere decir esto? No es que los medios impongan, porque no hay una idea de imposición, porque si no eso ubicaría a los espectadores en un lugar muy pasivo, que no es la idea, porque como ustedes saben, los espectadores son muy activos. ¿Qué es lo que hacen con las series, por ejemplo? ¿Solo las reciben? No. ¿Qué hacen con las series? Son lecturas, de construcciones. Hay personas que hasta pelean con la pantalla. Bien, ¿qué más? Interpelaciones, emociones. Bien. Y si pensáramos en prácticas mediáticas, ¿cuáles serían? Me refiero, por ejemplo, comentar, reenviar alguna publicación, ¿sí? Compartir. Ese tipo de prácticas mediáticas también las llamamos prácticas sociales, pero son mediáticas. Ahora, eso que ustedes comentan tiene que ver justamente con que la interpretación es algo activo, el proceso de lectura de los discursos, que las series no dejan de serlo, ¿sí? También implican obviamente una lectura que es activa en cualquier grupo de enunciatarios, en cualquier grupo de espectadores más particularmente. Entonces, en este sentido, cuando decimos que los medios modifican las prácticas sociales, nos referimos también a las prácticas que genera también el visionado, ¿no? En este caso las series coreanas.
El otro día conversamos con Ángeles, por ejemplo, con se me fue el nombre, el calamar, ¿cómo era? ¿El nombre? El juego del calamar. El juego, perdón, no me salía el término. Bueno, el juego del calamar, perdón que se me fue, que tuve una nube. En el juego del calamar vieron que pasó que muchas veces en la discursividad cotidiana pasó, bueno, y vos ante esta situación límite, ¿qué harías? O por ahí problematizar cuestiones de situaciones límites que tal vez no tienen que ver con el juego particularmente el calamar, sino con tematizar ciertas problemáticas que trae a colación esa serie. O por ejemplo en Juna, una abogada extraordinaria, bueno, ¿qué pasa con cómo se problematiza el tema del autismo o cómo por ahí se le da visibilidad al espectro autista, que la verdad que no tenía tanta incidencia en la discursividad cotidiana? Ni que hablar que es cierto que a partir, por ejemplo, de la pandemia, todo lo que tiene que ver con salud mental, vieron que antes, bueno, salud no involucraba tanto la salud mental, la pandemia puso sobre relieve eso, pero es cierto que las series también van mellando ciertas acciones respecto de, no solo en el plano discursivo, sino también en el plano discursivo, cómo traspasa eso en el plano de la conducta. También, por ejemplo, no es una serie coreana, pero para que vean cómo también hay correlatos en relación a esto, cuando vieron la serie de Luis Miguel, bueno, Spotify y todos los temas de Luis Miguel tuvieron un crecimiento exponencial. Entonces, eso tiene que ver con que por ahí, si bien los medios de comunicación no nos dicen qué pensar sobre ciertas cosas, sí es cierto que lo que conforma la actualidad, sí, bueno, tienen gran injerencia en que estos discursos tienen visibilidad y estos otros no tanto o no la tienen. Entonces, como operadores de, bueno, qué constituye la actualidad es algo muy potente y muy importante en ese sentido. Y por último decimos que retoman verosímiles sociales. ¿Saben ustedes lo que son verosímiles? ¿Qué diferencia hay entre verdad y verosímil? ¿Tienen una idea de qué diferencia hay? El verosímil está aceptado dentro de un universo. Bien. Que responde a determinadas reglas. Bien. ¿Qué ejemplo se te ocurre dar para eso que acabas de mencionar? Y por ejemplo en Google, la abogada extraordinaria, es difícil ver una abogada autista que lleve en un juicio oral un caso y que sea exitoso. Bien. O que haga analogías con la del mundo de las ballenas, ¿no? Exactamente, y que sea tomada en serio, como una abogada profesional. Claro. Eso le llevó un tiempo también a convencer al estudio de que Muy bien. es una abogada competente. Exacto, pero en ese universo construido en el relato, verosímil quiere decir que tiene efecto de verdad en el mundo representado. Parte de la vieja, sí. Exactamente, bien. Ahora, como acá también hablamos de verosímiles sociales, también estamos hablando de discursos que tienen efecto de verdad, que es mucho más importante que lo sean o no, ¿no? Que tengan efecto de verdad. ¿Qué les parece o cuáles son las principales operaciones que un discurso debiera tener para generar ese efecto de verdad? ¿Cómo hace un discurso para legitimarse y tener ese efecto de verdad? Basándose quizás en hechos reales, en bibliografía, Bien. en experiencias propias. Bien. Y principalmente en citar, bueno, como vos recién decías, cuáles son las instituciones que apadrinan determinado estudio, legitimar cuáles son sus fuentes de información, Exacto. enunciarse en tercera persona, bueno, todo esto lo decimos en virtud que lo que nosotros decimos como verdad, o también algo diferente, pero cuando se habla de objetividad, en realidad implica una construcción. Entonces nosotros, como principalmente, detrás de todo esto lo que queremos observar es, como concepto potente más por ahí semiótico, es el concepto de representación. Entonces, como ella antes decía, bueno, no está ahí porque yo conozco las series coreanas, pero no las familias, que nos encantó, pasa por eso. En esa lectura que ella hizo de la encuesta, ¿no? El hecho de decir, bueno, yo conozco las series, ahora, ¿qué distancia hay entre las series y las familias? Signo de interrogación. Claro. Es una representación de las familias. Muy bien. Bueno, acá tenemos la definición de representar. Esto es de Charles Sanders Peirce, que es el padre de la semiótica, que dice: estar en lugar de, es decir, encontrarse en relación tal con otro que para ciertos fines es tratado por alguna mente como si fuera ese otro, ¿no?
Parece un poco trabalenguas, pero si la desmenuzamos un poco no lo es tanto, ¿no? Eso quiere decir que si para ciertas mentes algo funciona en representación de otra cosa o en lugar de otra cosa, quiere decir que está representándolo. Si lo representa, no puede dar cuenta de todas las características de ese objeto al cual hace alusión, sino solamente tiene que focalizarse en algún aspecto o característica. Eso es lo que estamos problematizando en relación a las series coreanas. No puede representar todas las familias coreanas ni todas las características de estas familias coreanas, sino algunas de ellas en virtud de la trama, en virtud de retomar estos verosímiles sociales. Ustedes saben que más allá del país del que se trata, de cultura y demás, hay algo que es universal, que es las estructuras de los relatos. Introducción, nudo, desenlace. Eso es algo que atraviesa cualquier relato. Entonces, siempre tiene que haber transformación de acciones, de personajes y de situaciones. Eso es lo que hace atractivo cualquier discurso, sobre todo narrativo, ficcional, ¿no? Bien, y acá en esta imagen es un poco representativa de lo que queremos decir en relación a este concepto de representación. Fíjense, ahí viene el mozo con una manzana. Esa manzana, si la tomáramos como signo, ¿de qué podría llegar a ser signo? Fíjense quiénes están en la mesa y a ver qué pueden inferir ustedes. ¿Qué dicen? Allá por streaming, por Instagram también, vayan respondiendo. Y ahí está ¿Qué perciben? Newton, Adán y Eva, Claro. Guillermo Hay Tell, de todo. Para todos es Blancanieves, o sea, Pecado, veneno. Bien, bueno. los de acá no los veo. Bueno, fíjense qué interesante que la manzana como signo puede significar y estar en lugar de distintas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que nos da la pista de esa relación acá en esta imagen? Los personajes, Hansel y Gretel, bueno, Blancanieves y demás, Newton. Entonces, fíjense que ahí la manzana va a ser signo de algo más vinculado al pecado original, vinculado a un cuento infantil, vinculado a la ciencia, y sin embargo estamos hablando de el signo manzana. Esto es para que veamos que si bien sigue siendo la manzana como signo, lo que se está destacando en cada una de las lecturas que fuimos generando son distintos aspectos de la manzana, ¿sí? Nos faltó ahí algún instagramer que diera cuenta tal vez de lo que tiene que ver con la manzana en tanto representante, o mejor dicho, signo de alimento saludable, ¿no? Que también podría haber sido. Entonces, esto es para llegar a la idea que entonces tenemos construcción de distintos sentidos y de distintas significaciones. En esta ilustración, por último, para dar cuenta de este concepto de un ilustrador, David Sutter, fíjense que ya si pensáramos en la televisión como medio, es muy interesante porque problematiza mucho la representación de los medios, unos aspectos y dejar por fuera otros que podrían ser representados en otras oportunidades, no en esta en particular. Entonces, si prestan un poquito más de atención, vemos que supuestamente en la secuencia hay alguien que se escapa y alguien que lo quiere agredir, mientras que en el recorte de la imagen pareciera que el agredido es el agresor, ¿vieron? Entonces, esto es como por ahí un poco irónico, pero para dar cuenta que el recorte, ¿sí?, implica seleccionar y hacer foco en algunos aspectos y dejar otros por fuera, que podrían representarse en otras construcciones discursivas, no en esta en particular. Y ahora nos vamos, cómo es todas estas cuestiones nos van a, de alguna manera, dar ciertos elementos de connotadores que nos va a permitir ver el retrato justamente de las familias coreanas, que cómo influye en la narrativa y qué elementos, cuando empezamos a mirar estas series, por ahí los pasamos por alto, pero nos dan un montón de información, y eso lo vamos adquiriendo justamente a medida que vamos viendo cada vez más de este tipo de series, ¿no? Entonces, vamos a tener una primera imagen y nos vamos a ir a, bueno, esto ya lo estuvimos contando, nos vamos a, yo no sé quién es, yo les voy a contar que les vamos a spoilear bastantes series, algunos por ahí las vieron, otros no, pero acá nosotros vemos la primera imagen de un retrato familiar. Esta serie que nos contestaron vía streaming, era una serie que vieron bastante. Acá,
¿qué podemos inferir justamente de la posición de los cuerpos, de esta familia? ¿Qué nos pueden contar? En lo que yo veo por lo menos es un padre dominante con una mujer que está recatada y los 3 hijos atrás ahí muy disciplinados. Bueno, acá estamos viendo efectivamente que hay 2 figuras de señores, digamos, una señora y un señor adultos que están sentados y por detrás, en esa imagen, en esa composición, vemos 3 chicos, ¿sí? Esos 3 chicos, ustedes se pueden imaginar, el que no vio, ¿quiénes vieron de acá esa serie? Vos. Bien. Bien. Sé de qué se trata, todo. Bueno, por ahí no te acordás, pero ¿me podrían decir, por ejemplo, de esta imagen, quién es el hijo mayor? ¿Vos ya lo sabés porque la viste? No, no. Ah, Para la izquierda, a mi izquierda, digamos, amarillo. Esa es la mayor. ¿podían inferirlo a partir de esta imagen? Que efectivamente Parecía ser el chico. Parecía ser el chico. porque vemos que está justamente atrás de la posición Sí. del padre, que está tiene la disposición de los pies. Fíjense que no sonríen en esa imagen. ¿Qué vemos en esta imagen? A partir de esta imagen lo que nosotros podemos observar tiene que ver justamente con esto de la tradición, la conservación de ciertos valores. Esta es una serie que justamente hace referencia a la década de los 80 en Corea y tiene que ver justamente cómo funciona la dinámica entre 3 familias que, bueno, que seguramente para aquellos que son coreanos tiene mucho más guiños que por ahí a una audiencia argentina que le gusta las series coreanas. Pero sin lugar a dudas, cuando nosotros vemos esa imagen, ese registro familiar lo que nos permite imaginar es que hay cierta cuestión vinculada a la conservación, a los valores, a, digamos, los gestos de alguna manera. Después si uno ve la serie, la dinámica familiar es totalmente distinta, ¿sí? Pero fíjense que esto tiene que ver con lo que hacemos referencia a, bueno, a cómo marcamos una lectura, un discurso en un momento determinado, ¿sí? Nos vamos a otra imagen. ¿Quién vio Sky Castle? ¿Nadie vio esta serie? ¿Cómo se llama? Bueno, esto me viene muy bien. Sí, Sky sí, Castle. sí, ¿La viste? sí. Bueno, acá ven el registro de 4 familias, ¿no? ¿Notan alguna diferencia en estas familias? Se tocan. ¿Cuáles? La mayoría de las familias se tocan. En cambio, en otra foto no. ¿En cuál no se tocan? En la que pasa. Ah, la que está comparando En la que está acá. con la otra. No, No, con la otra serie. Con la anterior, con la serie anterior. Ah, me estás comparando la anterior. Ah, perdón, yo me refería a esta de las familias. Sí, efectivamente vemos por ahí otra, ya aparte la forma de vestirse ya diferente, podemos ver pero entre esas familias, ¿notan diferencia Sí. en la posición de los cuerpos, en si sonríen o no a cámara, en cómo están vestidos? Sí, la familia de blancos son mucho más relajados, como más norteamericanos. Bien, aparte vemos que están descalzos y en jeans, ¿no? Bueno, esta serie, yo les dije, spoiler alert, les voy a decir varias cosas. Justamente la familia disruptiva, la que rompe todo en la trama narrativa, es esa familia que está descontracturada. Entonces acá podemos ver cómo también estos son los recursos que nosotros hacemos alusión en nuestro análisis, ¿no? Entonces acá pueden ver, esta es la familia que además fíjense quiénes ocupan el centro. Nos había mostrado en la imagen anterior que estaban los chicos por detrás de los padres. ¿Acá dónde están ubicados los chicos? A los lados. En el centro. La de- En una familia, Sí. en el centro, o sea, justamente esta serie se trata de cómo a partir de las madres pueden lograr que sus hijos vayan a las mejores, pero SKY es un acrónimo de las mejores universidades y las más prestigiosas de Corea. La Universidad de Seúl, la Universidad de Corea y la Universidad de Yonsei. Entonces, acá vemos, es más, fíjense que la familia donde el padre es mucho más estricto, que es parte de... Esa es la que están con uniforme. ¿Sí? Entonces ahí cuando les digo que van tomando cierta gimnasia en esta información que nos da el retrato familiar en cada una de las series. Acá ahora vamos a ver otra más. ¿Esta la vieron? Sí. Esta seguramente sí. Y acá vemos, esto es como distinto, esto es parte, justamente se integra en la trama narrativa cuando se sacan esta foto familiar.
En esta foto familiar es una familia que ellos eligen tener, ¿sí? Porque los que verdaderamente son familia son los dos varones, que son hermanos. Y que acá nosotros, por ejemplo, si somos personas que no tienen idea de estas series y ven por primera vez esta serie, ¿no? O nada, digo, personas que consumen series habitualmente. ¿Se pueden imaginar que es una mujer que está disputándose entre dos hombres? No. Porque hay determinados elementos que nos permiten justamente reconocer que acá esta figura masculina no tiene que ver con una competencia. De hecho, hasta nos permiten ver con un gesto, acá también vemos otra persona que es del espectro autista, entonces nos está mostrando, lo visten diferente, muy distinto al otro varón, y vemos ese gesto con las manos que nos permite ya, acá por eso decíamos como registro familiar, hasta se incorpora como parte de la trama narrativa. Ahora vamos a ver una última foto, creo. Sí, nos quedan 2 fotos más. Miren lo diferente que es este registro fotográfico de lo que son estas 2 familias. Acá vemos uno, hablando justamente de la posición de los cuerpos, de los atuendos, que están, digamos, la locación me da mucha información. Acá en esta locación vemos que es en la casa y están en pijama, ¿sí? Y fíjense cómo están ubicados. ¿Quiénes son el centro ahí? ¿Los protagonistas son los hijos, son los padres? En esta figura que está acá. La familia. La familia, pero ¿quiénes están? ¿Con quiénes hacen? Fíjense, acá, bueno, yo les dije que les iba a decir mucho cómo termina esta serie. Yo les pido disculpas. Pero bueno, acá es una serie donde nos está mostrando cómo ciertas dinámicas y ciertos matrimonios se rompen. Y los que parecían muy seguros, bueno, y este matrimonio que parece puro amor y que llegan fantásticos, súper intimistas, bueno, se terminan separando, ¿no? Y justamente son los hijos quienes van generando para que, bueno, haya cierta unión. No sé si vieron esta serie. Sí. También la viste. Me gusta porque ella es muy buena alumna. ¿Viste? Sí, bueno, Ni que hubiera estado ensayado, ¿no? Que la que pusimos Claro, obviamente, está todo pensado. Bueno, y acá pueden ver que también se repite con la imagen anterior, pero vemos que están calzados. Presenta cierta como informalidad, descontracturados. El centro de la escena en esa familia son los hijos también. Es decir, vemos... Y ahora vamos a mostrar una última imagen también de esta serie, que acá tiene que ver con los padres. Fíjense que también nos da cuenta en esta imagen que está a mi derecha, vemos que está toda la familia. Ahí se integran los abuelos. Y los abuelos justamente da cuenta de mucha fuerza de una familia muy tradicional. En esta serie vamos a ver que los protagonistas, los abuelos, están siempre vestidos, las mujeres, con el traje típico, con hanbok, ¿sí? Esto justamente nos da mucha información a nosotros como espectadores. Y en la otra serie vemos a los mismos personajes integrados también a los abuelos, ¿sí? Que vemos que como algo bastante diferente, fíjense la cuestión de cómo se muestran el afecto, ese matrimonio mayor y este otro. Bueno, entre paréntesis, son sus segundas nupcias, ¿sí? Por eso vemos también que hay otro tipo de relación. Y por último, algo muy diferente de esta última serie, que acá, perdón la imagen que por ahí no está tan lograda, acá esta serie, que tiene como 50 episodios, lo que vemos es una foto en una locación que también hace mucho de la trama narrativa, porque tiene que ver con el lugar donde quien era la mamá de ese nenito estaba en sus cenizas, ¿sí? Entonces hay toda otra información y podemos ver justamente lo informal. Vieron que está ellos mismos sacándose la foto y esa foto pasa a ser parte del registro familiar. No hay un otro que obtiene esa foto, ¿sí? Entonces, yo no sé cómo estamos de tiempo. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me adelanté mucho? No, bien. ¿No? ¿Estamos bien? Sí, se te iba pasando. Ah, bien. Bueno, una cosa que queríamos comentar por ahí previo al tema de las conclusiones, por ahí no teníamos la imagen como retrato familiar, pero hay unas secuencias que queríamos recordarles, a ver si vieron la serie. En Deseos VIP, ¿recuerdan la serie Deseos VIP? Sí. ¿No? Bueno, Deseos VIP es una serie que tiene que ver con justamente una empresa que se dedica a establecer, digamos, en parejas
pero de un estatus alto, hijos de empresarios o empresarios, ¿no? Con todo un nivel de vida importante, y bueno, ni siquiera es una aplicación de citas, sino que es la propia empresa la que cumple ese rol. En un momento había una persona que, bueno, había enviudado y le sugieren que se incorpore en ese catálogo para ver si le podían encontrar algún partener. Justamente hay un partener que le encuentran, que es divorciado con hijos, y en un momento, bueno, ella, la mujer, es además profesora de matemáticas, creo, ¿no? Creo que de coreano. ¿De coreano? Bueno, y le enseña al hijo de esta persona, porque se conocieron, y la madre de la persona separada, o sea, la potencial suegra, en un momento, en una secuencia que es muy importante, bueno, tiene un encuentro con ella y le dice, bueno, que ella se aleje del nieto, que se aleje del hijo, porque, bueno, por el tema que no quería que estuviera su hijo con una persona viuda, o si tenía intenciones de casarse o no, bueno. Y es muy interesante porque ahí lo que sería, digamos, la madre del candidato o el abuelo del nene, la abuela del nene, ahí tiene un rol importantísimo en función de resguardo de la reputación familiar, o lo que considera que es la reputación familiar. Y está muy representado en función hasta que quiere pagarle por los servicios y que se aleje de la vida de ellos. Y entonces ahí se representa, por eso decíamos que, bueno, las series representan algún aspecto de la familia y algún aspecto del rol materno, en función de si se privilegia el rol materno o si se privilegia el rol profesional, uno en desmedro del otro, o en este caso se representa a la madre y abuela de los nietos como quien tiene la función de resguardar la reputación familiar y es capaz de hacer cualquier cosa para lograr eso, ¿no? Por eso les decía, si recordaban esa secuencia, porque es muy interesante, si bien no hay una foto como un retrato familiar como lo que hemos visto, sí es una secuencia que retrata muy bien también un retrato familiar, aunque no con una imagen, sino con una secuencia. Y después en Jula, una boda extraordinaria, siempre nos llamó poderosamente la atención la secuencia en la cual el padre le explica a su hija, que ya iba a empezar a trabajar en Combada, en un bufete de abogados, cuáles eran digamos, como los requisitos de cuidado que él tenía que comentarle a ella para que tuviera un buen desempeño en el primer día. Entonces primero le hace su comida favorita y después ahí le va comentando. Esto de las ballenas no se lo puede, como ella todo el tiempo hace analogías entre el mundo real y el mundo de las ballenas, y eso es muy interesante como ella saca inferencias respecto de, por ahí, un razonamiento por analogía. Si esto funciona en las ballenas, entonces en el caso también puede funcionar. Y es muy interesante cómo se le ocurren esas ideas por un razonamiento por analogía, y ahí también reside su inteligencia. Y el padre le va dando instrucciones de qué cosas hacer o no en función del próximo trabajo, que era donde se tenía que presentar. Y ahí hay una secuencia de un cuidado paternal, porque la madre de ella justamente no tenía vínculo con ella, y es muy interesante cómo el padre ahí asume el rol de madre y padre y de cuidado en relación a su hija, cosa que no era tan frecuente en otras representaciones de otras series. Entonces el padre era más riguroso, más distante, y la madre era la que tenía la función de contención. Entonces nos pareció una serie muy interesante también en función de cómo cambiaba la representación del vínculo del padre con la hija y el rol de cuidado en función de justamente de qué manera lograr una inserción laboral, ¿no? que le venga bien a la hija y donde pueda desplegar todo su potencial como profesional también. La verdad que nos gustaría saber un poco qué está pasando en el streaming. Porque... Estuvieron aportando mucho respecto a las primeras preguntas que hacías sobre quién era la hija o quién era el padre y los roles que cumplía cada uno. Algunos se animaron a hacer similitudes con las familias argentinas. Bien. Ay, entonces, ¿nos podés leer ahí un poco? Sí. O sea, dijeron que la primer foto que mostraron de Reply 1988, a ellos les hacía acordar como a las familias argentinas de los 40, pero eso fue como un comentario. Y después, déjenme que busco. No las quería interrumpir, por eso no pasa nada. No mandé. Se unió mucha gente.
Qué bueno eso. Sí, sí, el vivo suele ser muy interactivo. No, y un poco preguntándose por los roles. Quiero habilitar acá las preguntas. ¿Cómo fueron cambiando los roles en Argentina también a través del tiempo y cómo eso se ve representada en algunas series más famosas nuestras, tipo Los Roldán o no sé, Son Amores, como no sé qué tantas series del 13 ven, pero bueno, son como las tradicionales nuestras, Claro. donde se mostraba mucho la familia argentina también, me parece. Los Benvenuto en su momento también. Claro, y como que todas las culturas me parece que generan como, obviamente cada una a su manera, pero bueno, creo que lo que vemos en la televisión es como una construcción de ida y vuelta, o sea, por un lado la televisión construye y por otro lado también el televidente Claro. como que va construyendo también a la par, o sea... Claro, de hecho, por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados a ver series en relación a la dinámica familiar, que también consumimos durante mucho tiempo por ahí dinámicas familiares americanas, Estados Unidos, estamos como acostumbrados a determinados elementos. Pero por ahí, para nosotros es nuevo esto de la foto familiar, cómo nos empieza a dar cierta información de si está, si no está, si estaba, si te saqué. Sí. Porque hay mucha de la trama de la ficción que en la foto, es más, situaciones de pareja que vemos la pareja del matrimonio y no vemos los hijos y nunca van a estar los hijos, otras que los incluyen. Entonces, estas son cuestiones que por ahí, quienes consumimos o consumíamos series argentinas, esto no es un elemento que nos va a dar información. Por eso nos pareció interesante tener en cuenta estos elementos en lo que son las series coreanas, que por ahí antes, esto que les decíamos al comienzo, ¿querés venir a comer ramen? Y que para nosotros, ramen, comer unos fideos, o sea, Sí. cero, horrible. Y allá es otra connotación totalmente Claro, diferente. más un ritual, ¿no? Lo que implica la Claro, invitación. más que la alimentación diría La que va a haber una cita. invitación, Claro, digo, no la invitación. Claro. Sí, no, y también, bueno, justo hablando particularmente del ramen, pero creo que también sirve como para acercarse a las costumbres argentinas, como el tema de la comida, ¿no? Yo no veo muchos K-dramas, siendo 100% honesta, pero la invitación no solo es por la invitación, que obviamente ya, sino también la comida. O sea, en Corea también preguntar si comiste, por ejemplo, es más usual. La manera de preguntarte cómo estás es, ¿comiste hoy? Como... Si no, te voy a invitar a comer. Claro, como que la comida... Y si bien para nosotros no es lo mismo, también hay un ritual bastante importante alrededor, en torno, me parece, en la cultura argentina, en torno a la comida y el compartir la comida. Que... Vamos a hablar más del mate. Claro, el mate. Un café. O un café. Sí. No sé a ustedes qué les pasa, pero si cuando ven K-dramas sienten como alguna cercanía con las costumbres argentinas o lo ven totalmente distinto. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿O qué es lo que los atrapa también? Porque yo creo que si algo los atrapa es porque algo cercano se sienten. Yo porque es totalmente diferente. O sea, no ven totalmente distinto. Mirá. Y bueno, está bueno eso. La dinámica de las empresas, de después ir a comer a un lugar Sí, que generalmente es genial, es privado, sí. comen determinada comida, toman sake y van al karaoke. Y que lo tienen que hacer sí o sí. Sí, es y si no políticamente tomas correcto. soju, está todo mal. Exactamente. Y además tenés que tener un aguante porque es parte de... Toman mucho, ¿verdad? Bueno, ahí O es por lo donde- menos es lo que se ve. Claro, ahí siempre volvemos. tomando. Sí, ahí volvemos a esa etapa, sí. Pero hay como hay un verticalismo en las empresas que, como una obediencia de vida, que hay que ir a hacer todo eso. Eso me llama mucho la atención. Está siempre igual. Misma mesa, mismo lugar, cerrado, privatizado, karaoke, alcohol. Bueno, ahora, como procedimiento, digo, nosotros, metodológicamente hablando, uno se tiene que sentar como analista en cuáles son los procedimientos de sentido que se reiteran como invariantes para ver que es algo constitutivo de las series coreanas, puntualmente los dramas, pero también a la vez si hay alguna, si hay alguna excepcionalidad, también es significativa justamente porque rompe con la invariante. Entonces sobre eso tenemos que hacer foco siempre como analistas. En el caso del retrato familiar, a nosotros nos llamó poderosamente la atención el lugar
tan importante que se le atribuyen las series, porque de hecho no es que pasa desapercibido, se problematiza o, mira esta foto, un personaje le pregunta a otro, o digamos, o se sacan una foto y para qué es la foto, bueno, entonces, claro, hay primeros planos de los retratos y bueno, eso para nosotros es muy importante en función de que es si lo tomamos, es un signo de algo que se va a problematizar después o que después va a quedar hackeado en el vínculo familiar, porque también es interesante, que hablamos también con Ángel el otro día, cómo van evolucionando las familias a lo largo de la serie, a partir de los capítulos, ¿no? Cómo por ahí se van corriendo algunos roles y funciones, van adquiriendo otro protagonismo, otros, el foco del relato se va cambiando, y es muy interesante esto de qué manera también hace atractiva la serie, por ver qué transformación tiene cada personaje en relación al vínculo con los otros y en primer lugar en el vínculo consigo mismo, cómo cambia su mirada sobre sí mismo y después cómo cambia el vínculo con los demás. Entonces por eso es interesante esto que vos decís, porque hay rituales, locaciones, o esto que decís, se ve en el mundo del trabajo, tales prácticas, que eso también te llamó la atención porque lo ves como una regularidad. Ahora, ¿en qué grado eso está tan instaurado o no socialmente en la cultura coreana? Bueno, imaginamos que está muy instalado, pero en realidad, como acá decía bien, ¿cómo era tu nombre? María. Yo conozco las series coreanas, no sé si conozco la cultura coreana, pero en realidad la conocemos, aunque es una representación posible. Por ahí hay otras representaciones de la cultura coreana que todavía no han sido representados, o aspectos de la cultura que no han sido representados. No quiere decir que lo que estemos viendo sea mentira y lo otro verdad, ni a la inversa, porque la variable de verdad y mentira no es algo que aporte a la discusión, sino que lo que sí es cierto es que hay ciertas representaciones que tienen mayor efecto de verdad que otras, y ahí en eso reside el quid de la cuestión. Bueno, cómo y justamente si representan verosímiles sociales o no, y verosímiles de género también que están insertos en este caso, ¿no? Como bien vos comentabas previamente. Pero bueno, me llamó poderosamente la atención cómo describió ese ritual como algo constante. ¿Hay algo más que nos dicen ahí en Instagram? Sí, acá nos pusieron. En general se muestran las fotografías del núcleo familiar, pero las abuelas suelen tener importancia con respecto a las decisiones del vínculo familiar y la presencia de ciertos miembros en rituales. Es un aporte con respecto al rol de las abuelas. Sí, de hecho, mostrábamos ciertas familias muy tradicionales donde eso es parte de esa foto de registro familiar. En la serie Amor, Divorcio, no me acuerdo de ese título, es un poco largo, sí. Pero ahí vemos justamente el rol de los abuelos es como muy fuerte, es una familia muy tradicional y de hecho como que articula al resto de los integrantes de la familia, va como signando, que eso también se ve mucho en las series. Y el Queenmaker también. En el grupo, en la corporación también. Sí, es cierto. Cómo a partir de la figura, ese rol, ese abuelo que funda la organización o el conglomerado, va haciendo el destino del resto de sus hijos. En algunos casos será un vínculo más amoroso, en otros no tanto, y ahí depende de la serie, y eso también lo podemos seguir trabajando. Uh-huh. No, estamos bien. No sé si algo más quieren, ¿no? Yo para que también si tienen algunas dudas. Acá hacen comentarios, por ejemplo, comentan que el ramen se asemeja a quedarnos sin yerba. Ahí como lo que habías mencionado vos sobre el mate. Acá hay una persona que dice, soy coreana y los dramas tienen mensajes y vivencias reales de la cultura nuestra. Qué lindo que haya tanto interés en K-dramas. O sea, hay alguien que está dando ahí... y preguntan por las familias de la serie de las Aenyo. ¿De las? Aenyo, no sé cómo se... Eli, no sé cómo se pronuncian. ¿De las buceadoras? Sí, de las buceadoras. Preguntan por eso. Es Horizonte Azul, creo, la serie, ¿no? Sí, Horizonte Azul. No, sí. No, pará. No, había dos. Hay una que es sí, regreso a... Sí, tenés razón. Que es la misma protagonista de Cha Cha Cha. Sí. Sí. Me las confundo. No que es muy no interesante. Es la misma protagonista. No es la misma. No. Porque
Él No, esa es la ilusión de azul. Claro. Sí. Exacto. Es muy interesante el rol que juega, porque aparte es una figura, bueno, por ejemplo, ahí supe la relevancia que tenía en esa zona, ese rol de trabajo que eran como fundantes en esa comunidad. Sí. Que eso justamente lo supe Sí. gracias a esa serie, porque yo decía, ¿qué es este trabajo? No entiendo. O aparte era gente mayor que se sumergía para buscar ciertos productos de mar, que no me acuerdo ni cuáles eran. Bueno, y hay toda una trama de cómo es la dinámica familiar. Pero bueno, tenemos creo que material para... También comentan, he visto que cuando no tienen padres son mal vistos para novios o novias. Claro, bueno, todo ese tema no lo tocamos, pero que tiene que ver justamente lo que hablábamos de quién está o no está en ese registro. O sea, y es más, eso es algo que se toca en la serie que vimos de amor, divorcio, de esa pareja, esos padres que están haciendo el signo del corazón lírico. Ah, que nosotros lo tenemos como emoji, ¿no? Sí. Que ya lo incorporamos como emoji, tiene justamente que ver con cómo a partir, uno de los reclamos de la hija es que si se llegan a divorciar, ¿en qué situación los ponen a ellos el día de mañana? O sea, es por un la problema. exposición, Claro, ¿no? se problematiza la situación de ser hijo de divorciado. Y eso vamos viendo cómo va cambiando a lo largo de las diferentes series. Por eso en la secuencia que decíamos de Deseos VIP, cuando interviene la abuela, justamente por la reputación familiar, como su hijo también era divorciado y ella era viuda, también estaba problematizando esa situación de la exposición de los nietos y demás, y sobre todo también del hijo. Entonces está implícito ese supuesto al que hacen referencia ahí en Instagram, tal cual. A ver, acá último comentario, este es un poquito más. El lugar del adulto mayor es una herencia de los principios confucianistas que existieron en Corea y Oriente durante mucho tiempo. La estructura es tal que todavía debe haber cierta aprobación de los mayores a la hora de construir una pareja. Sí, la idea de cierta jerarquía, de respeto a los ancestros, del rol de la mujer y el rol de varón, sí, efectivamente. Hay algo de eso. Después dicen, en Bajo la lluvia no lo quieren a él porque no tiene padres. Es cierto. Sí. Van comentando. Pero bueno, eso fue el último comentario. Bien. Bueno, entonces, en conclusión, todo lo que hemos estado viendo lo llamamos la retórica visual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tomamos a las imágenes, en este caso el retrato familiar, como un signo que está conformado, todo lo que ustedes fueron diciéndole a Ángeles cuando ella decía, bueno, ¿qué observan en esta imagen? ¿Qué es lo primero que ustedes dijeron? Lo primero que dijeron es lo que se llama significado de connotación. Que, por ejemplo, que un padre dominante, ¿no? Decían en algunos casos. Bueno, si nosotros les preguntáramos, bueno, ¿en qué se basan para inferir ese significado de connotación? Y decían, la posición erguida del cuerpo, el lugar dentro del sillón, cómo está ubicado la centralidad en la familia, la posición más sumisa de los que están alrededor. Todo eso que estamos diciendo son connotadores que contribuyen y se relacionan entre sí para construir este significado de connotación. Por eso es tan importante, esto que es un concepto muy potente de Roland Barthes, por eso decimos que lo que primero uno percibe generalmente es el significado de connotación y luego tiene que pensar en cuáles son los connotadores que le permitieron esa formulación. Por eso hablamos de la retórica visual y qué es lo que para nosotras es tan interesante de estos retratos familiares, porque contribuyen a la construcción de la historia, de la trama, y también funcionan como signo, por un lado, de qué concepción de familia tiene o se trabaja en la serie, cómo es a nivel simbólico, por un lado, cuál es la familia real y también cuál es la familia ideal o a nivel aspiracional. Entonces, todo eso es algo que se toma a la foto o a la imagen o la foto, principalmente el retrato familiar, como un signo que representa algo fundamental a nivel simbólico de los valores, como dice acá, reafirma los valores tradicionales y locales y también nos permite adentrarnos en una identidad que sea reconocida a nivel global, justamente por el auge que tienen este tipo de dramas coreanos en función de conocer un poco más o una forma de aproximación
a la cultura que en distintos grados puede ser más o menos conocida o desconocida, depende de cada una de las audiencias, ¿no? Así que bueno. Bueno, muchas gracias. Sí, gracias. perdón. Sí, yo solamente quería agradecerles y me quedo con esa idea que asomaste de la excepcionalidad, de lo que a veces no está representado y pienso inmediatamente, me ha costado muchísimo encontrar representaciones de las disidencias sexuales, de la diversidad sexual dentro de la familia, porque siempre aparecen como personas solas, aisladas. Sí. Excepto, por ejemplo, lo más reciente de celebridades, que era un costurero que era gay, algo así como muy corto. Y en contraparte, sí hay unas representaciones en el cine, y por ejemplo, Su Kim Byung es un cortometrajista que hace cosas bastante. Te recomiendo que mires Bajo el paraguas de la reina. Espectacular. Aparte, además está ambientada en la Reina Joseon. Así que es muy interesante cómo giran la trama y plantean una temática que es súper actual. Muy interesante. Sí, de hecho en muchas series, cuando hay hijos que fueron concebidos fuera del matrimonio, también ahí es algo, por ejemplo, en todos los que tienen que ver con los dramas vinculados a que problematizan la política, bueno, ahí es algo como que lo tienen que esconder porque eso puede llegar a afectar la candidatura de cada uno de los políticos candidatos a determinados cargos. Y bueno, es bastante, se problematiza bastante el tema de, se ve como algo muy negativo, ¿no? Es cierto lo que vos decís. Entonces, bueno, por eso hay movimientos, ¿no? Que son medio pendulares y no son tan certeros o exactos, pero uno a veces dice, bueno, hay cierta apertura en la representación de la mujer o el rol de la mujer en los dramas coreanos, y en muchos casos se vuelve por ahí, entonces hay como señales de cierta apertura a lo matriarcal y luego después va a lo patriarcal, porque en muchos casos hay ciertas representaciones de la mujer, en muchos casos se destaca la femineidad y en otros por ahí rasgos más vinculados a toda la fortaleza que se asocia más a la masculinidad. Entonces, como bueno, viste que ese tipo de representaciones no son, o esos cambios en las representaciones no son de un día para el otro, sino que tienen que ver con formas en que también la sociedad va avanzando, en cómo se piensa a sí misma y cómo va incorporando, ¿no? las tendencias del mundo y las tendencias también, cómo va la interacción entre lo global y lo local. Yo digo leerlo desde el propio contexto coreano, porque claro, tengo que sacarme de la cabeza argentina, claro, que es otra cosa. Claro. Es cierto. Bueno, la pregunta sería, ¿de qué se quedaron ganas? Acá en el vivo. Claro. Bueno, acá nos pueden contar, pero no lo sabemos. ¿Qué se quedaron con ganas? A ver ya. Ay, ¿cómo hablan? A ver. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Yo quiero viajar a Corea para descubrir, a ver si es verdad, como dije, ¿es así o no es así? Bueno, pero Lo que pasa es que si volvemos a la encuesta, ¿no? Sí. Que habíamos hecho al Exacto, inicio, la primera ¿qué podríamos encuesta. decir? ¿Siguen pensando la opción que votaron al No, inicio? no. ¿Qué dirían? A ver. Diría B, porque hay una Que digamos representa parcialmente. parcialmente. Siempre y cuando exactamente. parcialmente sea interpretado de qué forma. Que por ahí muestran algunos aspectos Bien. y otros los dejan de lado porque no son tan interesantes para la serie, ¿no? Hacen Muy foco bien. Claro. en los aspectos más, más puntuales, más dramáticos, quizás. Ujú. O más funcionales a hacer avanzar el Exacto, relato, ¿no? Exacto. Pero de O el todas conflicto que se maneras, esté representando. Sí, me sorprende mucho conocer esa cultura. O sea, entrar en un mundo que, por lo menos para mí, no tenía ni la más mínima idea de cómo se manejaba, ¿no? Claro. Es muy interesante. Y aparte, la realidad es que en esas representaciones, habrán escuchado alguna vez el concepto de estereotipos, ¿no? Sí. Los estereotipos, uno dice, bueno, ¿son algo positivo o negativo? Y en realidad tienen su costado positivo y su costado negativo. El costado positivo y negativo a la vez es que las generalizaciones siempre son injustas, ¿no? En
ese sería el aspecto negativo. El aspecto positivo, ¿cuál es? Que si los medios, obviamente, bueno, en este caso en un exponente textual como una serie puntual, quiere representar más rápidamente en X cantidad de episodios algunas características, bueno, por ahí tiene que ser, tal vez como homologar algunas características como invariantes para que justamente quede más fácilmente, ¿sí?, interpretable o hacer una lectura de, bueno, las familias coreanas en su mayoría son de tal o cual manera, ¿no? Y no quiere decir que así lo sean, pero es como para que, bueno, aclaren alguna idea que recupere algunas representaciones que tengan este efecto de verdad en esa representación, ¿no? Entonces, bueno, eso es como para facilitar el proceso de reconocimiento del discurso, identificarlo, esta es una serie coreana por cómo lo problematiza, por los personajes, por cómo avanza la trama y demás, ¿no? Es que para los latinos tenemos algo en referencia y nos podemos quizás no asombrar con culturas dentro del occidental, diríamos. Claro. ¿Sí? Podemos encontrar similitudes, pero en mi caso, por lo menos, no conocía nada de la cultura oriental. Entonces es bastante diferente. Se resultaba muy lejano. Y es muy interesante, bueno, adentrarse en ese otro tipo de culturas muy diferentes a las nuestras. Por más que tengan algo en común, son bastante diferentes. Bueno, algunas cuestiones justamente la trama narrativa vemos que somos muy parecidos en muchos aspectos, ¿no? Y eso es un poco lo que queríamos traer acá como parte de nuestras investigaciones que hacemos hace muchos años con Lorena. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Aprovecho, ya que estamos, para pasarles el chivo. Claro. Ya que quieren conocer la cultura coreana, bueno, como ustedes saben, en noviembre estamos celebrando el mes de la cultura coreana con un montón de actividades, de talleres, ciclo de cine, va a haber de todo, espectáculos participativos, shows, etc. El epicentro de todo esto va a ser el Palacio de Libertad, los días 22, 23 y 24 de noviembre. Vamos a estar realizando una serie de eventos, ya por redes sociales vamos a hacer el anuncio oficial ahora en noviembre. Como ustedes saben, desde el 22 de noviembre se celebra el Día Nacional del Kimchi en Argentina, así que va a haber taller de kimchi también para preparar el kimchi. Los esperamos a todos, síganos en las redes sociales que ahí vamos a ir publicando las actividades que son abiertas, son gratuitas, y esperemos que participen de los shows. Así pueden conocer más sobre todo el tema de la cultura coreana tradicional, porque van a venir grupos de Corea específicamente para este evento, así que los esperamos a todos allá. Síganos en nuestras redes, así se enteran. Gracias. Gracias.